20:51, 20:52 puede ser ya, de la noche del 10 de septiembre del año 2025. Hoy concurrí a atenciones temas con previsión social y no fueron buenas. Hay una desprotección, desamparo del Estado muy marcado y quería más o menos hacer notar de que ellos procesan cosas artificiales. Por ejemplo, me ha generado deudas artificiales en dinero que estoy pagando y genera situaciones, por ejemplo, que quien, claro, ganó el sorteo de lotería hace un poco más de un año, pero desde el 20 me cuidó como si fuera mi padre mío cuando estaba enyesado a causa de las lesiones que se me produjeron en marzo de 2020. Y como estaba solo, se tomó el trabajo de atención. Eso ya le debía. Después, hace poco más de un año, sacó la lotería, perfecto. Me dio un poco más de 50.000 pesos de acá, por lo que más o menos sostuve un tiempo, mientras seguía insistiendo con las gestiones. Todo eso se debe por una cuestión de forma, por una cuestión de relación con otros asuntos. No puedo yo descansarme en que era plata de arriba, porque plata de arriba es para los que roban, y yo no puedo igualar a esta persona que le debo, que me debo moralmente a reconocimiento y devolución y ser recíproco, a igualarlos con los ladrones que me vienen estafando y perjudicando de todas maneras. Y eso es producto, como el mismo desconocimiento del Estado hace de mis derechos, ese desamparo, cuando yo estoy donando todo, intento donar todo al Estado, un Estado garante que no existe y que se burla y que me va a dejar como tonto, como lo viene haciendo. Y en otras cantidad de cosas también lo han hecho. Bien, al 1999 sucedió unas cuantas cosas. Al correr del año, como yo no quería marcar mucho que tenía dinero en el banco, no concurría mucho. Después me averigüé que me robaban dinero falsificando mi firma con total descaro, pero es que ya se había sembrado anteriormente rumores sobre mí y mi madre que le robamos dinero a la abuela, a la pensión de la abuela. La abuela modesta, ¿bien? Vivezas, y le dan vida a lo que hubiera sido una actitud de ella, como que vuelve su espíritu a la vida, lo retoma y en realidad la ofende con algo monstruoso porque la abuela me hubiera dado todo. Y bueno, no es así. Vienen entrometiéndose y distorsionando las cosas para mal de esa manera y una producción de muchísimo tiempo. En 99, en enero, me hicieron la emboscada y la encerrona en el Cerro Montevideo. Me sacaron de allí, apareció, por ejemplo, alguna capacidad de tecnología de tomar emisiones de radio, tenía radio encendida, incluso me marcaron en un momento de subliminales o modos transliterados que aparecían comunicación especial, me dijeron en un momento, entre otras transmisiones de comerciales y música, que era lo que yo escuchaba música, me dijeron, mirá por la ventana hacia el... Vi y parpadeó una estrella allí, marcándose. Ya venía rescatando, o sea, venían protegiendo, no sé quiénes son, pero bueno, participaban allí. También participaron una juventud que se desplegó para controlarlos, que allí estaban incentivados, los infantos que estaban incentivados, que ya eran grandecitos, ¿no? A hacer la encerrona, a causa que años antes, no sé qué utilizaron del desempeño de una comisión de fomento que funcionaba ahí, comisión de fomento barrial. Se había desactivado unos meses antes por no sé qué cosa y bueno, venía de esa manera y eso es lo que procesa.
Y en ese, en ese día, que era el día anterior al cumpleaños de mi hija menor, ¿verdad? 25, 26, 27, eran los días. Para que vea cómo hace coincidir cosas también. Bien, salió relativamente económico, pero bueno, me dejaron unos mensajes. Por ejemplo, alguien inexplicablemente como femenina dijo: tu vida es un desastre, que no lo era, lo fue a partir de ahí en más, por lo tanto sería un mandato que pasó de esa manera, una voz femenina, de ya mayor, que digo, transmisión especial. Después dijeron, en un momento resaltaron la farmacia de la boba. Eso me retrotrae a lo que era esta época. 75 comencé la UTU. El 76 me atropellaron con una motocicleta, y eso coincide con todos los sucesos del 76, incluso la muerte de Gutiérrez Ruiz y Selma Michelini. ¿Bien? Nota ahí las fechas. Esto es ingreso. Aquí. Fecha de ingreso es 75. ¿Verdad? Primer año el auto, el segundo fue el que me atropellaron. ¿Ves? 76, segundo año. Me atropellaron en la calle que se llamaba Buenos Aires, con una moto Vespa. Y en la esquina del auto existía una farmacia que se llamaba Ruiz. Hoy está cerrada, quizás conserva el nombre. Allí por ese tiempo unas muchachas hicieron algo desacostumbrado para ellas, que era chiflarme o silbarme, cuando yo pasaba por allí. ¿Verdad? Estaban recostadas contra la farmacia Ruiz. Todo eso eran señales de que ellos ya manejaban cosas que yo venía quizás en desconocimiento, porque venía muy preocupado por otras cosas. Había mucho problema de toda clase de carencias que ya expliqué. El pantalón único que tenía era el del uniforme, los zapatos los únicos que tenía, era un bolsito de tela donde yo llevaba los útiles, era mucha necesidad, ¿no? Sin embargo, bueno, salí adelante. Incluso fui parte de lo que es la delegación de abanderados, ¿no? Bien, pero acontecía esas cosas, y en perfecta coincidencia, ¿verdad? Al igual que el problema de quinto año, sucede, parece que hay relación con el ataque a los soldados en mayo del 72, cuando yo tenía problemas en quinto año. Bien, pero eso es que se descubre que el silbar es un modo de ensuciar, es un modo de advertencia. Si el silbar, mi madre no soportaba que se silbara, y que justamente imaginé que venía siendo judiada, como se dice, ¿no? De esa manera, que es un modo de aviso que tiene que cumplir o recibe rigor. ¿Bien? Es así. Acá, entre los rigores que aplicaba, estaba el proceso de ensuciar. ¿Bien? También se refiere, por ejemplo, en aquellas épocas me invitaron a jugar a la Carolina, que era un juego parecido al pool que se hacía con bolas, ¿verdad? Y me invitaron a un lugar que a media cuadra donde vivía mi prima, que se llamaba Carolina. ¿Bien? Las bolas en ese tiempo eran bolas verdes, se les decía Presidente Bordaberry. Después aparecía Taca-Taca, que era un juego de dos bolas sujetadas por una cuerda y que se golpeaba duras. Después aparecían los conceptos con las pelotas, como era el comercio de un cluber. ¿Qué pelota tiene cluber? Es un muy conocido aviso publicitario.
de aquellas épocas, ¿verdad? Y en ese juego seguían a la flotabilidad y aparecía lo del cocodrilo después. La flotabilidad, es decir, porque había una pugna además entre los marineros del agua y los territoriales, militares territoriales. ¿Se acuerda aquellos años, no? Bien. Entonces alardeaban de los niveles de tener tierra o andar en el agua como un pez, como un pescado. Después aparece cocodrilo, ¿verdad? Después, en relación a ese juego, aparecen los vuelos de la muerte. Y todo iba mezclándose. Al 99, ¿qué sucedió? Lo que le conté más, que después agregaron algo, después que zafé de los dramas de ese enero, trayendo mi familia al interior, viajaba por un par de meses para ver cómo estaba el ambiente de la capital y dejaba a mi familia supuestamente segura acá en la ciudad del interior esta, como a 300 kilómetros de distancia. Y allí es que se me ocurrió hacer un curso de computación. Apareció la cuestión de las bolas, yo después le saco una foto para que vea, pero esa bola era el mundo y apareció un taco allí, que era el primer programa de un CD con programas de aquella época, del 99, como programa de computación, un buscador. Después, unos meses después se me ocurrió hacer un cursillo inglés. Resulta que ahí me alcanzaron una lista de palabras para que fuera aprendiendo y esa lista después descubro que hay clave, me dice, también por radio me dice, lee de 4 en 4 como subliminal y ya estaba en otra situación, pero bueno, aparecieron de esa manera y empecé a leer de 4 en 4 y me pareció, entendí que era un atentado, una protesta fuerte, entendí como que era un estadio Paraguay. Después sucedió lo de las Torres Gemelas y era eso lo que estaba señalando. Me hacía parte, estaba enganchado, porque además ese cursillo de inglés lo había hecho en La Teja, que era un barrio que es un ícono que señala mi cara y las cicatrices de mi cara, las que me sucedió de más pequeño. ¿Bien? Eso es lo que hace. Y un trabajito además que hasta ahora viene negándome todo, desde el conocimiento oficio, que haya sido buen padre, me cuestiona, y van de cachada. ¿Mm? Ahí aparece el cocodrilo en mi colcha, que también es de cachar o cacho, cacho, cachar. También se entiende así porque maneja esos sentidos de anagrama. Bueno, entiende entonces cómo es. Ahora, después de esto hay varias interpretaciones, porque esto es como una guerra fría o es una joda, así que se mantiene encubierta, ¿no? Bueno, después, en cuanto al cocodrilo, se puede entender de varias maneras. Ahí en el colchado verán que apareció como encubierto, semi encubierto por una forma de mano pliegue y a la expectativa. Observando lo que sería más allá, apareció una figura asiática en la falda que sería mía, ¿no? El problema de las chicas, ¿no? Es otra cosa también. Siempre la traté con respeto y me hacen cualquier porquería hoy en día y se burla de todas maneras. Ahí tiene otro desconocimiento cachador. Bueno, pero además de todas esas interpretaciones que yo dije que fueran sucediendo, hay otra manera de entender que se refiere a las aves, cóndor o cual fuera, cuando se interpreta como juez. Después está palito, que es el palo, donde descansaban los decapitados, que tiene justamente relación a la cruz y a los palos, donde después se transfirió el sentido a los jueces, porque los jueces eran por tramas, lo hacían ejecutar por prevaricación rápidamente. Por eso surgieron esas formas de aludir a los jueces. Después viruta como asunto a plumas, las plumas, el asunto de la noche de los lápices, ¿sí? La relación de las aves con las aves, los sentidos uno encima de otro, ¿no?
Después la barba en Bolivia, como la del Che, que no sirvió para nada, que está en Bolivia, después pasó a ser sentido de desnudez, ¿no? Hay un sentido sobre otro. Pero ¿qué es lo que vale? ¿Qué producto? Se puede tolerar, ser muy estoico y tolerar muchísimos sacrificios, pero ¿y el producto cuál es? ¿Mm? Bien. Porque todo esto se entiende, hasta esto diría, los militares los de izquierda decían no ensuciaron la guerra o no ensuciaron, bueno, ¿qué tienen? Acá hay mensajes, por ejemplo, que puede decir, sí, tuvieron alguno, pero ¿cuáles son los productos de esto? Acá hay una guerra fría de la parte ideológica o teológica o filosófica, guerra de filosofía existencial y temas de los jueces y los regímenes eh, a lo largo del tiempo, trascendido en el tiempo. Ahora, ¿cómo se disculpa de toda esta porquería que vienen haciendo? Y más cuando a mí se me reconoce por alguna manifestación, como lo que sea Genoro, que no es un hijo de Fidel, sospechoso de ser hijo de Fidel, es Genoro, es esto. Genoro es tan importante como para que se le reconozca un espíritu de una criatura no nacida todavía y abortada. Eso es Genoro, es una conexión especial que se alcanza a algún tipo de gen. ¿Qué vienen haciendo? A pleno conocimiento de las cosas, vienen haciendo porquerías y tramando cosas. Otra cosa que desconocen es esto, es mi trabajo, ¿ves? Esto es luz, análisis de la luz, las moléculas como las representé, ¿bien? Tipo de estudios de enlace, esto de los principios pasados limpios. Otra cosa es esto vendría a ser como el tai chi, le dice, bueno, la energía, lo importante acá es relacionarlo con la proyección, ¿no?, de la cadena cromosómica. En práctica existe base y a partir de ahí tiene un sentido de transferencia de energía, ¿no? Corre, circula y después además conecta directamente a los centros de uso, ¿no?, mano y demás, y esto hace la salud muy profunda de las células. Esto tendría que ver ya con, esta teoría tiene que ver con las formas de armonía, las energéticas, pero ve que también es fisiología, es llevada concretamente a las funciones, ¿no? Entenderlo así, por ejemplo, el tai chi, acá, o la forma de reflexología llevada a la práctica concreta de funcional, que va hasta lo más profundo de la célula. Y todo esto es parte de lo que he estado trabajando. Todo esto se desconoce, se pretende robar cuando pueda. Bueno, cualquier ocurrencia pestosa, y sabe todo lo que viene produciendo los cínicos, no existe más que desconocimiento, negación del Estado, desamparo, y más que desamparo, tiene que atacarme porque ve cómo yo de cualquier manera resisto con lo poco que tengo y otras cosas que no son pocas, ¿no? No son pocas cosas, sin embargo, bueno. ¿Bien? Otra cosa, en aquella época de los desaparecidos por ahí, esto creo que fue en el 72, durante los problemas de quinto año, porque esta inauguración, esta placa era del 71, la inauguración del imperio azucarero. Bueno, eso es lo que vienen produciendo. ¿Por qué? A mí, porque creo que entendieron los planes primero y existe otras personas que entienden otras cosas. Porque después se rumoreó que mi abuela había fallecido porque le habían dispuesto más jóvenes o algo así. Y esos mensajes relacionan la farmacia Ruiz
y todo eso, que en realidad lo que importa es una escuela industrial que representa las secuelas grandísimas. Ahí cayeron los abuelos por tramas y no porque fuera una comunicación válida, que tal vez lo fue en el sentido, pero señalaba tramas. Farmacia Ruiz. ¿Bien? Las chicas silbando. Silva. Silva es el apellido del cuñado. Casado con mi hermana, que está nada más en un barrio Peñarol, por lo tanto, él debe ser el negro y por religioso, porque se dice homosexual y a los negros, con los negros señalan homosexual también por acá. Y no quiere decir que yo lo sea. Y después mi hermana estará pintada de amarillo, como decir, lo más parecido al oro que podemos reconocerle, me imagino, para que entienda cómo es esto. Bueno, entiende que las cosas van mal, no es un buen lugar y una buena sociedad esta, sin embargo tengo que estar acá. Y entenderán los rumores y las malas intenciones cuánto despega por el mundo. Bien, bueno, espero que esto les sirva, que pasen bien.